Bueno, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro, hoy de carácter asincrónico. Eh, bueno, en el día de hoy vamos a analizar y estudiar los distintos tipos de problemas que ponen en juego a las propiedades de las figuras geométricas. Desde el enfoque didáctico que sostenemos, el sentido de los conocimientos matemáticos se construye al resolver problemas y poder reflexionar sobre ellos. Ahora bien, ¿qué condiciones deberían reunir una situación para que funcione como un problema desde esta perspectiva didáctica? Eh, para responder a esto vamos a recuperar algunas ideas que aporta Carmen Cesa. Ella menciona algunas características que deberían reunir los problemas geométricos. Nos dice que para resolver un problema necesariamente se deben poner en juego propiedades de las figuras. Esto lo plantea así porque antiguamente los problemas estaban vinculados más a una manera de hacer que al estudio de las propiedades de las figuras. El análisis giraba en torno a cómo construir, por ejemplo, un triángulo equilátero utilizando regla y compás, cómo poner la regla, dónde hincar con el compás, con qué abertura. Es decir, nos brindaba como una serie de pasos que nos permitía realizar esa construcción. Sin embargo, las situaciones que estamos proponiendo no invitan a repetir una serie ordenada de pasos que ya han sido establecidos, sino que a favorecer la discusión y que aparezcan distintos procedimientos que permitan resolver la situación que se ha planteado, siempre partiendo de las propiedades que se van utilizando. Otro punto nos dice que el problema pone en interacción al alumno con objetos que no pertenecen al espacio físico, sino a un espacio conceptualizado. Nosotros decíamos el otro día que el estudio de la geometría refiere a objetos que son de naturaleza ideal y los dibujos no hacen más que representar esa idea. Otro punto dice que la función que cumplen los dibujos en la resolución del problema no es la de permitir arribar a la respuesta por simple constatación sensorial. Algo de esto pasaba en la clase anterior cuando analizábamos ese triángulo que estaba inscrito en el cubo, que desde el punto de vista visual nos parecía indicarnos cierta respuesta, pero con un soporte racional y con argumentación, finalmente llegábamos a otro tipo de conclusión. Finalmente nos dice que la validación de la respuesta dada a un problema no se establece empíricamente, sino que se apoya en las propiedades de las figuras. Las argumentaciones a partir de las propiedades conocidas de los cuerpos y de las figuras producen nuevos conocimientos sobre los mismos. Las nuevas relaciones que los alumnos puedan ir observando o descubriendo al resolver una situación requieren ser puestas a prueba, donde se hace necesario argumentar de manera deductiva partiendo de relaciones que previamente hemos aceptado, que son las propiedades que ya han sido conocidas, que se han publicado, o de las propias definiciones. Las dificultades de seleccionar buenos problemas y pensarlos de manera que me permitan presentarlos en términos de secuencia, se le suman también otros interrogantes, por ejemplo, asociados a la representación, que también deben saber trazar una figura, o si es válido apelar a la medida para verificar propiedades, o qué tan riguroso es utilizar un vocabulario específico, o si hay que conocer las definiciones y conocer las clasificaciones para poder resolver situaciones. En definitiva, la pregunta que involucra todo esto es, ¿cuál es el objeto de estudio en una clase de geometría? La intención al abordar las distintas situaciones problemáticas es que atiendan principalmente a dos propósitos que están bien definidos. Una es a las propiedades de las figuras geométricas y otra es al aprendizaje de la forma en que se accede a esas propiedades y por supuesto su manera de validarlas, que son propios
de la geometría. Vamos a presentar distintos tipos de problemas y a comentar algunas de sus características, las posibilidades que brindan y también las limitaciones que presentan. Es preciso aclarar que estos tipos de problemas no son un objeto de enseñanza en sí mismos. Por ejemplo, en la actividad de construcción de figuras no persigo que los chicos, que nuestros alumnos adquieran destreza en la calidad de construcción que hicieron. Y también que el orden en que presentamos los tipos de problemas no representa una secuencia. Vamos a presentar primero las actividades de copiado y después las de adivinanza, pero esto no quiere decir que deben ser trabajados de esa manera. Aparecen las situaciones de copiado con algunas variantes, como la copia con el modelo presente, donde el docente elige un modelo para ser reproducido mediante una copia, en este caso a igual escala. Esa aclaración después vamos a ver por qué la hacemos, porque en realidad hay otras situaciones donde se modifica la escala. Y la intención de este copiado, de esta reproducción, es que puedan ir descubriendo características que va a necesitar encontrar para poder hacer esa reproducción. También puedo seleccionar variables didácticas, como por ejemplo que la copia se realice sobre una hoja en blanco. En este caso aparece el modelo sobre una hoja cuadriculada. Fíjense que si yo pidiese que esta reproducción se haga sobre otra hoja cuadriculada, posiblemente no sea una dificultad, por lo tanto no representa un problema para los chicos porque sería algo como trivial la resolución. Hacerlo sobre un hoja en blanco ya implica otra cosa porque no voy a tener cómo contar los cuadraditos en esa reproducción. También puedo presentar el modelo sobre una hoja lisa y pedirle que hagan el copiado sobre otra hoja lisa, otra hoja en blanco. Puedo liberar el uso de los instrumentos geométricos de tal manera que los chicos puedan libremente elegir aquellos que crean más conveniente de utilizar para poder hacer la reproducción. O restringir el uso de instrumentos a algunos determinados. Por ejemplo, solo se puede utilizar la regla y el transportador. Está claro que van a tener que tener una forma de poder controlar la amplitud del ángulo, ya que el paralelogramo se caracteriza por eso, no alcanza solamente con saber la medida de los lados, sino que además voy a tener que saber y conocer, para poder hacer la reproducción, el ángulo que forman los lados. O permitir el uso de, por ejemplo, solo regla no graduada y compás, que va a ocasionar que tenga que tomar otras decisiones y apelar a otros conocimientos para poder hacer la reproducción. Otra situación de copiado es la copia con el modelo alejado o ausente, que por ejemplo se da cuando el modelo que tiene que copiar, la docente decide ponerlo, por ejemplo, en el pizarrón. Nuevamente elijo una figura para que sea reproducida mediante copiado, una figura que quiero que los chicos estudien, analicen, y entonces le propongo que copien esa figura. Acá vuelvo a decir a igual escala. Podría obviar eso y simplemente poner copiar la figura, porque de todos modos, hasta que no parezca algo distinto, no nos dice mucho que figure a igual escala. Acá, al igual que en la copia con el modelo presente, puedo elegir variables didácticas de acuerdo a los distintos objetivos que se ha propuesto el docente. Una de las variables que puedo agregar acá es limitar la cantidad de veces que los chicos pueden levantarse para ir a tomar datos del modelo, y eso tiene un propósito que es el de que
de alguna manera obligarlos a tener cierta precaución sobre la necesidad de los datos que van a necesitar requerir del modelo para poder hacer la reproducción. En el caso de la copia con el modelo presente, que estaba anteriormente, podría ocurrir que, como lo tengo en disposición, puedo ir haciendo, digamos, una suerte de copiado de ensayo y error, lo hago, lo borro, lo hago, lo borro, y no tengo mucho registro de qué datos le fui tomando. En cambio acá, al no poder hacer eso, porque tengo limitada la cantidad de veces que me voy a levantar, que voy a poder acceder al modelo, tengo que pensar de antemano cuáles son los valores que voy a necesitar para poder hacerlo. Otra situación de copiado es la copia a distinta escala. Una cosa que ocurre con este tipo de copias es que la medida de los lados se van a modificar, obviamente, pero se van a modificar en una relación de proporcionalidad. En tanto, los ángulos van a permanecer iguales. Esto permite que la figura que se construya a otra escala mantenga la forma. Nosotros le llamamos que sean semejantes. Al igual que en los casos anteriores, puedo utilizar variables didácticas, siempre con el propósito de que aparezcan relaciones que necesito instalar y entonces le pongo ciertas condiciones para favorecerlas. Otro tipo de problemas lo tenemos cuando aparecen los textos en sus distintas expresiones, ya sea oral o escrito. Tenemos las situaciones de adivinación. La tarea de los alumnos consiste en la identificación de una figura que está representada junto a otras varias, ya sea de igual o de distintas características. Y en realidad lo que no se busca es que justamente que adivinen, sino que puedan ir formulando preguntas que contengan características de estas figuras que se presentan, de tal manera que les permita ir desechando algunas y tomando como opción otras hasta que encuentren la correcta. El maestro elige, como les decía, una de las figuras y los niños deben averiguar de cuál se trata a partir de poder realizar preguntas que el docente va a responder por sí o por no, o también a partir de algunas pistas que pueda dar el docente. Para los alumnos, poder formular preguntas implica explicitar características de las figuras que están observando. Si lo comparamos con las actividades de copiado, acá necesariamente la misma dinámica de la situación implica tener que explicitar las características, cosa que en la actividad de copiado pueden haber quedado muchas de ellas en un plano implícito. Acá el docente puede controlar el universo de figuras que va a poner en juego para la actividad y lo que se espera es que haya cierta diversidad de tal manera que los alumnos las preguntas que formulen estos chicos no enganche una sola para poder responder, sino que tengan que ser varias para poder descubrir de cuál se trata. Otro momento de la actividad puede estar dada por la reflexión sobre las preguntas que se formularon, a fin de que ellos puedan advertir cuáles fueron más potentes y cuáles no tenían mucho sentido de ser formuladas. Esto siempre está en relación a la cantidad de atributos que permite descubrir la pregunta, o si hay una pregunta que en realidad no aporta demasiado. Esto no es muy obvio inicialmente cuando los chicos comienzan a jugar, por lo tanto vale la pena recuperarlas para poder charlar sobre ello. Bien, otra situación la representa el dictado de figuras. Acá se conjugan dos tipos de tareas.
Una realizada por un grupo, el emisor, que dispone de un modelo para su copia y debe confeccionar un mensaje solamente con texto para lograr que otro grupo elabore la reproducción de este modelo. Esta reproducción la realiza el grupo receptor, que recibe el texto y que para ellos opera como a modo de instructivo. Si el mensaje no es claro para el grupo receptor, puede solicitar aclaraciones al grupo emisor mediante otro texto, explicando cuál es el requerimiento, pudiendo producirse así una serie de interacciones entre estos grupos para que permita lograr el modelo. Es de esperar que tanto unos como otros deban poner en juego las ideas, concepciones que tienen en relación con la figura con la que están trabajando. Fíjense que la validación, en este caso, como en las actividades de copiado, pueden hacerse por superposición de modelos, aunque es de esperar que siempre en la gestión de la clase se puedan dar razones de cuál ha sido el trabajo y sobre qué otra forma tenemos para estar seguros que el modelo que hemos copiado coincide con el original sin la necesidad de superponerlos, apelando que se hagan explícitas aquellas relaciones que permitieron o aquellas características que permitieron lograr el copiado. Al modelo, como siempre, lo elige el docente de acuerdo a la figura que él desea que se estudie. Por ejemplo, un paralelogramo que contiene una sola de sus diagonales. Y de la producción que realicen nuestros alumnos nos va a dar una pista sobre qué piensan algunos niños sobre las propiedades que definen, por ejemplo, en este caso, a un paralelogramo. Otra actividad donde aparece el texto son las actividades de instructivo, similares a las actividades de dictado, donde en este caso todos los grupos son grupos receptores. Construir una figura a partir de una colección de datos puede ser otra posibilidad para analizar y estudiar las propiedades que definen a la figura. Dicho sea de paso, esta es una de las actividades que a mí particularmente más me gustan. Acá se marca una diferencia importante respecto de las actividades que vimos anteriormente de copiado, de adivinanza, donde la figura que tenía que reproducir existía. Los modelos eran modelos que existían, digamos, ¿no? En cambio acá, una de las actividades que deberé hacer es si esa construcción que me están solicitando es posible, como esta primera que nos pide de construir un rombo, y con los datos que nos dan no se puede construir un rombo. O también la posibilidad de una situación donde haya una infinidad de respuestas válidas, es decir, que la construcción no sea única. Otro tipo de problema es encontrar datos o características de una figura a partir de establecer relaciones o aplicar propiedades. Por ejemplo, este caso donde me pide encontrar los ángulos interiores del rombo y me da como dato un ángulo que forma una diagonal con uno de los lados de ese rombo. Y acá para poder resolver eso tendré que utilizar ya propiedades conocidas, por ejemplo, que las diagonales del rombo son perpendiculares y que determinan en el rombo esas diagonales 4 triángulos rectángulos iguales, y entonces ya me aboco a uno solo de esos triángulos porque son todos iguales, y en ese triángulo sé que como es rectángulo tiene un ángulo recto y otro de 65 grados, y entonces
Eso me va a permitir obtener el que me falta. Después voy componiendo de acuerdo a la posición los ángulos que siguen y eso me permite finalmente conocer los ángulos de ese rombo. O esta otra situación donde me pide que averigüe si un cuadrilátero es además rectángulo y para ello me da, o deberé conocer mejor dicho, algunas nociones que aparecen que son, por ejemplo, la de mediatriz, eh, la de rombo. Acá va a pasar algo que un poco salió en el encuentro pasado que tenía que ver con que la mediatriz, en el caso de los triángulos equiláteros y bueno, en algunos casos de los isósceles, de acuerdo a qué lado consideraba, la mediatriz coincide con la altura y con la mediana, por lo tanto, ahí tengo lados paralelos y si además reconozco que el rombo es un paralelogramo, sale un poco más inmediatamente la posibilidad de demostrar que sí, que efectivamente el cuadrilátero ARCS es rectángulo. Bueno, para finalizar, le vamos a dejar dos actividades de tarea que lo vamos a revisar nuestro próximo encuentro, que es el próximo jueves, con un encuentro de tipo sincrónico, donde ya va a aparecer en el aula un enlace para que se puedan, para que puedan entrar al Meet. Y bueno, ahí vamos a charlar un poquito sobre estas actividades que van a quedar planteadas. Esta actividad 1, que es una actividad que trata de construcciones, son 3 construcciones a partir de las diagonales y pide construir rectángulo, rombo y un paralelogramo. Lo que yo les pediría que vayan anotando cada paso que vayan haciendo de esa construcción, qué tipo de conocimiento es el que les permite hacerlo, digamos. Qué tipo, si es una propiedad, si es la definición, o qué características es la que le permite hacer el paso que van dando. La segunda actividad lo que pide es, dadas 3 actividades, que puedan ordenarlas y si es posible dar cuenta de por qué piensan que ese es el orden que correspondería. En realidad corresponde a una secuencia y que puedan pensar qué contenido es el que está trabajando con esta serie de actividades. En el punto A de esas 3 actividades aparecen figuras, varias figuras cuadriláteros ahí y aparecen algunas características y piden que asocie cuál de esas figuras que aparecen les parece que cumple con esas cualidades, con esas características que están nombrando. La actividad B ofrece una tabla con algunos cuadriláteros y están expresadas características de estos cuadriláteros y lo que pregunta esta actividad es cuáles de esas características les parecen similares y por qué. Finalmente la actividad C es una actividad de copiado donde aparecen 2 figuras a copiar, un rectángulo y un paralelogramo que tienen la medida de sus lados iguales, sin embargo no va a ser suficiente por lo menos para poder dibujarlo al paralelogramo, conocer solamente la medida de sus lados. Bueno, ahí están las 3 actividades que tienen que ordenar y por supuesto traten de hacerlo con algún criterio, fíjense si pueden descubrir cuál podría ser ese criterio y poder enunciarlo. Esto sería todo, estas 2 actividades las vamos a revisar y vamos a charlar sobre ellas en nuestro próximo encuentro, así que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro.